Buenos días. El día de hoy leemos en Primera Reyes la historia cuando el hijo de Salomón comenzó a reinar. El día de ayer terminamos Eclesiastés y a lo largo de todo el libro de Eclesiastés se ve la sabiduría en la vida, en los aspectos prácticos de la vida. Salomón da muchos consejos y a uno le parece increíble que haya consejos, digamos, que él no ha seguido. Por ejemplo, él tuvo muchas mujeres, tuvo carros de Egipto y cosas que Dios había dicho que no tuvieran. Dios prometió que iba a dividir el reino como castigo de lo que había hecho Salomón. Y efectivamente así fue. Y un profeta se aparece a Jeroboam y le da 10 pedazos de una capa y le dice que él va a tener 10 partes, 10 tribus de Israel, y por amor a David, quien había sido correcto delante de él, entonces quitaría el reino a sus hijos, la mitad, la mayoría del reino, quitaría a sus hijos. Entonces esto ocurre de una manera muy curiosa. Dios lo había prometido. Sin embargo, ocurrieron hechos que quedaron en evidencia. Y allí es cuando Roboam, el hijo de Salomón, no obedece el consejo de los sabios, de los ancianos del pueblo, sino que sigue el mal consejo de los jóvenes que no solo no tenían experiencia, sino que no pensaban en los demás primero. Y entonces Roboam decide seguir este mal consejo y ahí es donde pierde su credibilidad delante del pueblo y queda en evidencia que el pueblo queda dividido. Y Jeroboam toma las 10 tribus que por un lado pues Dios le había prometido, pero por otro lado no quería seguir a Roboam por su falta de sabiduría justamente. Y entonces ellos siguen esa Jeroboam. Y bueno, Dios permite esto y la palabra de Dios es muy sabia y dice que esto Dios lo había dicho que así iba a pasar, justamente porque ellos él no había seguido el consejo de Dios y porque Salomón había desobedecido y por tanto le iba a ser quitado una parte del reino, una parte importante del reino, a la descendencia de David. Y de hecho es algo muy curioso. Si tú ves ahí en 1 Reyes 12, el mismo pueblo dice: no queremos saber nada con David y la casa de David. Y esto es triste porque Dios había puesto sus ojos en David y le había prometido un reino eterno, que efectivamente lo tiene, pero en este momento, gracias al pecado de uno de los hombres más sabios del mundo, de la historia, pues tiene que Dios actuar también en castigo. Y así es como el reino queda dividido y una parte queda con Roboam y una parte queda con Jeroboam. Es muy interesante o muy curioso, muy raro que Dios le promete a Jeroboam estas 10 tribus y después cuando se las da, lo primero que hace Jeroboam es construir altares, siguiendo malos consejos también, como dice la palabra, y pone unos altares en Betel y pone altares en otro lugar en Gad y le dice al pueblo: mira, no tienes que ir a Jerusalén a adorar a Dios, ahora tienes que adorar aquí. Esos son los dioses que te sacaron de Egipto, mira, aquí están, y te los pones más cerca para que no tengas que ir hasta Jerusalén. Te lo voy a poner más fácil, mira, solamente tienes que adorar estas imágenes que acaban de poner. Y el pueblo cambió a Dios por unas imágenes que Jeroboam había puesto. Pero es muy triste que Jeroboam, sabiendo que él vio delante de sus ojos como Dios le entregaba el reino, haya hecho pecar al pueblo de una manera tan triste. Y muchas veces ocurre esto cuando hay un poco de liderazgo. Se olvidan las metas, los principios, se olvidan las buenas motivaciones, las buenas cosas, y se guía a los seguidores, al pueblo, se guía a las personas sobre las que hay responsabilidad,
se les guía por mal camino. Y pues bueno, Dios iba a juzgar eso obviamente, pero es muy triste. Y eso lo vemos también hoy en día. Cuando seguimos los malos consejos podemos tener muy malas decisiones y hacer pecar a otras personas por seguir malos consejos. Yo te recomiendo, y la palabra de Dios también, que busques buenos consejeros, que hagas caso a los más sabios, aún sabiendo que quizás te digan cosas que no te gustan. Mira el ejemplo de Roboam. Él siguió a los malos consejeros, no a los sabios, y le fue mal. Igual Jeroboam siguió malos consejos y le fue mal también. Así que esos ejemplos están en la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender de ellos y podamos corregir en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y te ayude en este día.